Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Y bueno, bienvenidos a una nueva sección de Jorge Opina. Hoy tenemos un tema muy, pero muy interesante y es el por qué yo creo que la educación de calidad se debería democratizar. En Latinoamérica, tener educación de calidad es realmente un privilegio. O sea, las personas que hemos tenido las oportunidades de poder estudiar afuera o de tener eh, una educación que fomente el pensamiento crítico, pues somos muy pocas. Y digamos que eso marca una gran diferencia respecto a las oportunidades que la gente va a tener en la vida. Em, si bien es cierto, la educación pública en muchas partes pues ha sido significativa y pues ha ayudado a muchas personas, por lo general y en la gran parte del mundo las mejores universidades y los mejores colegios son privados y eso genera que no todo el mundo desarrolle las mismas competencias y tampoco genera pues unos parámetros, digamos, de igualdad, por así decirlo. Esto es algo muy interesante porque, digamos que cuando uno ve las competencias que cada persona desarrolla, pues gira mucho en torno a donde ha estudiado. Y partamos de una cosa, que es calidad, porque es que la gente muchas veces relaciona calidad con algo que sea costoso o que sea exclusivo y no siempre es así. En la educación, ¿qué es calidad? Calidad es educación que permita y que fomente el pensamiento crítico. Eso es algo muy importante, que uno aprenda a dudar, que uno aprenda a argumentar. Y es algo que suena como si fuera obvio, pero si se analiza el modelo educativo tradicional, pues no fomenta ninguna de esas competencias. Básicamente, fomenta el obedecer. Y el obedecer eh, no está mal si uno quiere ser empleado, si uno quiere ser una persona que va con la corriente. Pero respecto a eso, yo de verdad sí creo que educación de calidad no es un nombre muy famoso o no es pagar algo sumamente caro, sino es que se fomente ese pensamiento crítico, el aprender a contrastar fuentes, aprender a tener criterio, aprender a argumentar y no solo quedarse en la postura crítica, sino que también generar propuestas. Y esto es algo en lo que yo creo que la educación se ha quedado demasiado corta. Eh, yo estudié en un colegio religioso y yo siempre he dicho que si yo estudiara en un colegio religioso, no pondría a mis hijos a estudiar ahí. ¿Por qué? Con todo respeto para las personas que son creyentes, pero la educación religiosa lo que enseña es a obedecer, ¿cierto? O sea, uno cuestiona muchísimas cosas. Entonces dicen, no, porque eso está escrito en la Biblia o eso está escrito en X o Y lugar. Eso no es argumento de nada. Es como si uno le dice, uno le pregunta al papá, bueno, ¿y por qué hay que hacer eso? No, porque yo soy su papá y yo lo digo. Eso tampoco es argumento. Entonces yo creo mucho en el poder del argumento y en el por qué se deben hacer las cosas, por qué eso es importante, por qué el pensamiento crítico es la competencia que probablemente más se debería fomentar, pero eso no se fomenta solo con intenciones, sino hay que enseñar a las personas a dudar, pero a dudar con sentido. O sea, no por llevar la contraria o no por tener una postura rebelde. Yo creo muchísimo en los datos, creo mucho en las estadísticas y si bien es cierto, se pueden manipular, pues también nos brindan un panorama un poco más claro. O sea, decir que la inflación en determinado lugar ha crecido no es una opinión, es un hecho comprobable. Decir que el desempleo ha crecido no es una opinión, es un hecho comprobable. Entonces, a mí sí me parece que la educación que fomenta ese tipo de competencias, pues es escasa y es muy privilegiada. Al gobierno, y no solo el gobierno de Colombia donde yo vivo, sino al gobierno en general, no le interesa que se fomente el pensamiento crítico porque va a tener una sociedad más educada que va a criticar a sus regentes, que va a criticar a sus políticos las decisiones porque se toman, se va a tener un mejor discurso argumentativo.
Y digamos que hay una frase de Elon Musk que a mí siempre me ha gustado, que dice que es más fácil poner un hombre en Marte que cambiar el sistema educativo. Y ahí es donde yo quiero llegar el día de hoy, porque no se cambia, o sea, si el diagnóstico está claro, o sea, yo lo que estoy diciendo no estoy diciendo algo tremendamente nuevo, sino estoy diciendo algo que lo han dicho muchas personas en diferentes escenarios, pero nunca ha habido la voluntad política. O sea, si yo quiero una educación pública de calidad, no pueden ser centros de adoctrinamiento político, que es lo que pasa con la gran mayoría de colegios y universidades públicas en toda Latinoamérica, y se sabe que tienen una línea en la cual pues básicamente son activistas sin ningún tipo de criterio, sino son personas que pues hacen las cosas porque hay un interés económico personal. Entonces, poder reformar el sistema educativo que permita un discurso argumentado, que permita generar unas competencias que realmente sean fuertes, pues nos permiten a nosotros cuestionar muchas cosas. O sea, el por qué no se hace es eso, a nadie le conviene que haya pensamiento crítico porque se va a criticar a los políticos, se va a criticar la fe, se va a criticar todo eso que se ha dado por sentado. Y pues va a empoderar a la sociedad a que haya validaciones mucho más fuertes de lo que se está haciendo. Entonces, yo de verdad sí creo que el diagnóstico está claro hace muchos años, pero no ha habido la voluntad, no ha habido la voluntad porque sabe que eso le va a pasar cuenta de cobro después a los centros de poder, por así decirlo. Entonces, me parece que es muy interesante esto. Y uno dice, bueno, entonces yo qué puedo hacer aparte de quejarme y criticar. Proyectos como este están fomentados en decir, bueno, pues si no podemos cambiar todo el sistema educativo de un país, pues empecemos generando un contenido que genere reflexión, genere autocrítica, que genere debate, que genere eh, no fanatismo, porque ese no es el objetivo, sino que genere un análisis profundo. Hay algo que a mí sí me parece muy importante y funciona no solo para la innovación, funciona no solamente para la educación, y es el poder contrastar formas. A mí siempre hay algo que me ha llamado mucho la atención, y es que antiguamente decían, es que tal periodista dijo esto o tal persona dijo esto. Eso no lo hace verdad y eso no lo valida. O que la gente diga, eso está escrito en el libro. ¿Y qué? ¿Y con eso qué? A mí sí me parece que generar ese cuestionamiento cada vez más férreo permite que uno cada vez pueda tener unas ópticas diferentes, unas ópticas que genuinamente promuevan esos conocimientos, esos elementos que realmente le permitan aportarle pues mayores eh, beneficios a la sociedad. Una sociedad más educada no es solo la que sabe más matemáticas, es la que sabe argumentar, que cuando tiene una postura no fue porque lo dijo el papá, la mamá, el tío o el profesor, sino que uno construye su propio criterio. Y a mí sí me parece que la educación de calidad se debería democratizar porque yo de verdad creo que las sociedades más educadas son las que tienen más oportunidades, las que generan elementos que son diferentes, que generan valor. Yo siempre he pensado que la teoría del valor, como la definía Adam Smith, el gran economista, ha cambiado, porque antiguamente decía que si uno se demoraba muchísimo tiempo haciendo una actividad, tenía más valor. Ese es un concepto de valor antiguo. Actualmente yo me puedo demorar 5 o 10 minutos haciendo algo y puede costar muchísimo más que una persona que lleve todo el día haciendo una tarea de forma mecánica. Y eso le puedo aplicar a muchas cosas, porque el valor no está en el tiempo, no está en el tiempo, el valor está en ese factor diferenciador, en esa oferta que hay por parte del mercado, pero también en cuántas personas pueden desarrollarlo. Yo siempre he querido compartir esta reflexión porque en momentos actuales yo veo que hay sectores, por así decirlo, que se han tomado la esquina y decir esto es de nosotros, esto no es de un sector político. El tener criterio, el generar una postura crítica no es solo un acto
voluntario, por así decirlo, sino es un acto reflexivo que tiene un porqué, que tiene un para qué y que quiere mejorar situaciones específicas. Yo sí creo que el debate enriquece y también pues que dentro de las universidades, dentro de los colegios, pues que para cualquier espectro político y que se pueda debatir no desde el fanatismo, sino desde esa postura de generar y crear valor. Entonces, pues yo sé que la tarea es muy grande, o sea, suena prácticamente como una utopía el querer democratizar la educación de calidad, pero si eso no se hace, pues la gente no va a tener las competencias para poder competir en el libre mercado, ¿cierto? Yo he tenido la oportunidad de estar en muchas charlas y porque muchas veces la gente le tiene miedo a la competencia es porque sabe que no tiene las competencias para poder generar valor en productos, servicios, como persona, como marca personal. Entonces, pues yo planteo esta reflexión del día de hoy y si ustedes tienen sugerencias de cómo podríamos democratizar esa educación, aparte de proyectos independientes como estos, por favor, dejen sus comentarios que de verdad los leo y creo que pueden aportar muchísimo para una segunda entrega de esta sección. Jorge opina. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.